Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Si yo le digo números, le digo sentido a partir de los números. El sentido del vivir, el sentido del destino. Los números. Eso han escrito. Semanas largas, hombres y mujeres esperaron una fecha, un día, un número, para que sus hijos puedan nacer otro día, otro número. Y se amaron, y se unieron, y copilaron, porque quieren que su hijo sea el primer hijo del 2000. Y más allá de los estímulos, de los premios y esas cosas, ¿para qué les importa que su hijo nazca en el 2000? En un número que es 2000. ¿Qué importa si su hijo es 1999 o 2003? ¿Cuánto tienen que ver los números en esto de la vida de todos los días? Bueno, en realidad primero tendríamos que observar que el ser humano es un individuo que viene a la Tierra a aprender, a tener una experiencia de vida, y que esta Tierra es una escuela para todos, por igual. Esa experiencia de vida que tenemos que realizar se basa principalmente en el día, en la fecha en que ese individuo nace. Esa fecha de nacimiento está representando la tarea o la misión que viene a realizar esta vida. ¿Eso quién lo dice? Esta ciencia, la numerología, es muy antigua y su gran maestro fue Pitágoras. ¿Sí? Un gran maestro, un filósofo, un matemático, que, bueno, era un gran investigador de lo que es el ser humano, pero básicamente la intención no era la predicción, sino la investigación sobre el comportamiento de este ser humano. ¿Quién determina que a partir de un número, de pronto, en consecuencia, hay una conducta? Bueno, entramos un poco en la idea de que todo es vibración y que esta vibración se manifiesta en este caso a través de códigos que serían los números. Esta es una forma, como tantas otras, como puede ser la astrología, que permite justamente el acercamiento a lo que sería el misterio de lo que es el ser humano, cómo funciona. Vibración. Vibración, exactamente. ¿Usted qué número es? Mi número es 1. ¿Y cómo vibra el 1? En realidad, cuando yo digo mi número es 1, me baso justamente en esta misión, que es la fecha de nacimiento, sumatoria de día, mes y año. Día, mes y año. Pero esto sería muy simplista si de alguna forma yo me basara solamente en decir mi energía o mi número es el 1, porque tengo un nombre, porque tengo una herencia paterna, una herencia materna. ¿Por qué la Biblia cita tanto el número 7? Porque el número 7 es un número cabalístico, un número que implica espiritualidad, búsqueda de conocimiento, profundidad, investigación. Grandes investigadores de la humanidad tenían ese número en su fecha de nacimiento, seres que dedicaban su vida a profundizar en búsqueda de soluciones, de vacunas o de elementos que ayudaran a la humanidad. ¿Por qué el diablo es 666? Bueno, yo no me gusta decir de repente diablo. Yo diría que existe luz y sombra. Todos cuando salimos a la calle tenemos una proyección de una sombra. ¿Por qué más es 13Z? No lo considero así. Considero que el martes 13 es un día que está indicando transformación y cambio. ¿Y por qué los números conviven con nosotros y los repensamos para determinar acciones? Porque es una manera fácil, si nosotros descubriéramos el contenido de ese número, como para llegar a puntos, sin necesidad de hablar tanto. Si nosotros conociéramos la profundidad del número, sabríamos qué nos está diciendo. ¿Una fecha de nacimiento cuánto tiene que ver con nosotros?
Y tiene que ver con el hecho de que es un indicador de las problemáticas, de las situaciones que se nos presentan a diario en nuestra vida, de nuestras capacidades, porque tenemos capacidades, dones adquiridos que vienen con nosotros, y tenemos tendencia a dificultades. Estas tendencias a dificultades tienen que ver con el hecho de lo que tenemos que aprender. Venimos a equilibrar la balanza. ¿En qué me ayuda a conocer datos y números? El ser humano, si no se conoce, si no sabe quién es, y no me refiero a decir soy fulana de tal, hago tal cosa, no me refiero a eso, me refiero a qué siente, qué piensa, qué tiene en realidad en su profundidad. Ese es el verdadero sentido. No nos conocemos. ¿Cuál es la diferencia entre numerología y grafología? Grafología es también una ciencia que permite el conocimiento del hombre a través de la escritura y me permite ver el aquí y ahora, el momento actual, cómo se encuentra la persona a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Puedo ver los mecanismos de defensa que están apareciendo. ¿Pueden ser ciencias complementarias o juegos complementarios? Sí, en mi caso las utilizo ambas. Exactamente. ¿Esto forma parte de las mancias? No. No. Puede haber confusión con respecto a eso. A ver. Lamentablemente se tergiversa todo esto y creo que es una tarea de aquellos que estamos trabajando en estas disciplinas cambiar un poco esta idea distorsionada con respecto a la numerología o a la grafología. La grafología creo que todavía está en una mejor condición, pero la numerología está muy tergiversada desde el concepto que se tiene. ¿Por qué? Porque se le enfoca como forma predictiva. Predictiva. Exacto. Y considero que la predicción, entre comillas, puede llegar a ser negativa. Es decir, yo no soy una persona que tenga un oráculo, sino simplemente una investigadora. Yo me considero una investigadora. Números determinantes de la historia. Sí, tenemos que ver que en los tiempos que se fue transitando, la humanidad fue pasando por diferentes pruebas. El año 1900, o sea, la centuria en 1900, está trayendo consigo una cantidad de pruebas muy fuertes para el despertar de la conciencia. Básicamente todos aquellos que estamos dentro de 1900 tenemos que comprender a través de pruebas duras. Es decir, si uno habla con toda la gente, desde diferentes lugares, estratos sociales, situaciones, todos están pasando por cosas difíciles, por pruebas. ¿Para qué? ¿Por qué? El sentido es para comprender la función del ser humano en la Tierra. ¿No ocurrió lo mismo en 1800 o 1600? En 1800 se está marcando otra tendencia. A través de el otro es un indicador de lucha, de mucha crueldad, ¿no? Es un indicador de una energía muy fuerte. En el 1900 también padecimos 2 guerras mundiales. Sí, exactamente. Pero esa es la prueba tan dura, es prueba de hambre, de necesidades. El 9 es indicador de prueba. Prueba. ¿Y el 2000 qué nos dice? El 2000 está trayendo consigo un nuevo mensaje. Un mensaje que hay que realmente entenderlo, pero en profundidad. Que tiene que ver con el hecho de comprender. El número 2 es un indicador de comprensión. El hecho de hacer espejo. Yo no puedo salvarme a mí mismo si no comprendo lo que le pasa al otro, si no sé lo que está sucediendo. No puedo ser un ser aislado. Tengo que estar en continua relación con el otro. ¿Y el 2000 no será una etapa, un siglo de la soledad? Donde hay tanta información y tanta comunicación, y el hombre y el otro hombre serán seres ajenos. Ese es el gran desafío. El desafío va a ser justamente que el ser humano se atreva a luchar con sus miedos, es decir, vencer sus miedos. Y ahí en el corte me decía, bueno, pero cada número tiene una energía y una forma que uno desde el humano puede dárselo. A ver. Bueno, cuando hablamos entonces, yo trato de enseñar a la gente que viene cómo funciona en la vida cotidiana, en la vida diaria. La energía del 1 es avasallante. Entonces, un 1 nunca se va a quedar en su lugar. Nunca. La tendencia
es inconsciente a tratar de salir de su espacio. Por ejemplo, Por ejemplo, va a tratar de acercarse en un diálogo. en un diálogo hacia el otro. ¿Sí? Justo. Exactamente, casi de una forma natural e inconsciente, ¿sí? Pero más sin ningún tipo de cosa que tapen, sino así, abiertamente. ¿Sí? Ahí. Exacto, abiertamente. Entonces, el otro va a sentir la sensación de alguna forma de invasión y generalmente pasa lo opuesto, se va para atrás. Si yo tengo que hablarle frente a un auditorio, Sí. estoy en una charla o algo parecido, Ujú. ¿es una actitud correcta esto de tratar de acercarme hacia los otros? Hay que tratar de cuidar el hecho de que el otro o los No se sienta otros invadido. no se sientan invadidos. ¿Por qué? Porque las personas que vienen con sus temores, con sus inseguridades, y es como que hay que tener esa delicadeza y el respeto con el cuidado del otro. ¿El 2? La energía del 2 es más vergonzosa, Vergonzosa. temerosa, ¿Verdad? insegura, entonces no va a saber por ahí qué hacer con sus manos, Ah, dónde las coloca, qué hace, qué toma, en qué posición se pone, porque básicamente la inseguridad es uno de sus puntos débiles. Pero lo que tiene es que resulta muy agradable para estar con esa persona, porque de ninguna manera va a tratar de avasallar, de superar al otro, sino que más bien va a tener toda la condescendencia, el cuidado y la atención. ¿Sí? el 3. El 3 es un niño. ¿Sí? Un niño. Sí. Una de las características, de alguna forma, es un poquito así esa inmadurez, esa ¿Y qué hace? inquietud. Por ejemplo, si estuviéramos en el momento del corte, estaría buscando y mirando qué hay acá, qué hay Curioso. debajo, exactamente, porque el hecho es saber qué hay más allá. Entonces siempre está inquieto y se va a mover montones de veces en el lugar porque la sensación es que la energía lo moviliza constantemente. Ajá. No está tranquilo. ¿Mm? El 4. El 4 es muy formal. Muy formal. Exactamente. Muy formal. Entonces jamás va a venir vestido de una forma exuberante, sino con cuidado, con mantener las formas, los colores, totalmente respetuoso, va a tratar siempre de usted, no se va a pasar para nada y va a respetar tanto el espacio que a veces puede resultar hasta aburrido. Aburridísimo. 5. El 5 siempre se trata de ver que el número anterior es el opuesto al que viene. Casi siempre sucede eso. Bueno, hablamos del formal recién y hasta aburrido. Entonces el 5 Ahora viene la informalidad. la informalidad. Exacto, este informal es agradable siempre donde esté, porque es el que cae bien, es simpático, el que va a tratar de seducir. Siempre hablamos inconscientemente, la persona no se da cuenta, pero juega con sus movimientos, trata de caer también al otro, que seduce constantemente. Pero tiene una particularidad. ¿Cuál? Así como el 4 era tan cuidadoso y tan formal, y jamás va a llegar tarde a ningún lado, el 5 es una persona que tiene dificultad para los compromisos. Ajá. ¿Mm? Entonces, es simpático, es agradable, Pero pero a la hora de formalizar, este 5 tiene dificultades. 6. El 6 es también agradable, pero tiene una particularidad muy marcada, el hecho de caer en la posición de víctima. Es decir, dice generalmente en una conversación, A ver. bueno, realmente, estudiar numerología para mí fue tan difícil, he tardado tanto tiempo y realmente no, lleva muchísimo. Usted no se imagina todo lo que he tenido que hacer, es decir, siempre surge de sí esa cosa de carga, ¿no? De carga en sus espaldas. Y todo lo que dice deja travestir esta señal de peso. Y llegamos al 7. Llegamos al 7 y decimos, a ver el 7, ¿está contento? Está contento. Nada. ¿Está triste? Nada. ¿Está preocupado? Nada. Es decir, una de las características es que no demuestra sus emociones. Es bueno o es malo eso. Yo diría que, como todo, es una particularidad. No digo ni bueno ni malo. Pero ¿qué pasa? Generalmente uno de un 7 se enamora por lo intelectual. Porque uno Sí. dice, qué persona tan interesante, Ajá. cuánto que sabe,
qué profundo que es. Pero a la hora de mostrar sus sentimientos y ser tierno, Se no queda con sabe las qué manos hacer. vacías. Exactamente. El 8, Bueno, el 8 es combativo. combativo. Ujú. Es seductor, pero la seducción es un poquito brusca. Violento. Sí, es un poquito más brusca. Generalmente se dice que la persona que tiene 8 es atractivo físicamente o que donde vaya llama la atención por su figura, por su aspecto. Pero lo cierto es que no va a estar ni sosegado, ni callado, ni calmo, sino que va a ser fuerza. Pero no va a avasallar, no va a ser esto del uno, sino que va a ser fuerza en presencia. Entonces uno siente que esta persona es para cuidarse, ¿no? Una energía fuerte. ¿No? A ver. El 9 tiene una energía que puede ser, el 9 contiene 3, 3, 3, ¿no es cierto? Sí, claro. Hablamos de inquietud. Si hablamos del contenido, hablamos de inquietud. El 9 se puede presentar con un aspecto soberbio. Es decir, yo ya esto lo sabía. Esto está más allá. No, esto, sí, seguramente. No, yo cuando estuve en tal lugar, ya esto. Es decir, la sensación de que está más allá. Estoy hablándolo un poco desde un aspecto un tanto, diríamos, limitado. Pero si yo voy a la energía del 9 a su grado más elevado, me encuentro con la Madre Teresa de Calcuta y con Mahatma Gandhi. Si yo digo 10 hay que conformar, porque no hablamos del 0. El 0 es el mundo, el representador de las posibilidades que se me pueden presentar en la medida en cómo yo actúe. 0 es el mundo. Ujú. Y el mundo, ¿qué tiene? ¿Se me puede abrir o se puede cerrar? ¿En qué sentido? De acuerdo a la forma como yo actúe. Cuando decimos, estudié para 10 puntos, ¿qué significa? La exigencia. El 10 es representativo de la exigencia. Una persona que tenga 10 en su fecha o que haya nacido un día 10 del mes 10, una de las características es que es muy exagerado, que todo tiene que ser perfecto. Eso es una de sus fallas, de sus dificultades, exactamente. Cuando usted se califica, ¿cómo se califica? ¿En qué número? Yo diría que uno de los números que más me fascina y el que más me cuesta es el 5. ¿Por qué? Porque uno de los temas que tiene que aprender el 5 es el desapego. Es decir, disfrutar de todo, vivir todo, estar en este mundo, pero no apegarse a nada. Cuando estudió el 5, le dijeron que íbamos a compartir San Infinito. Muchas gracias. Muchas gracias a